nos vamos al valle del río Cauca. Río Cauca abajo, el Bajo Cauca, en donde se encuentra esta hora Ana María Londoño. A ver, Ana María, buenas tardes. Cuéntenos cómo va la evacuación de las zonas abajo, río abajo de Hidroituango. ¿Qué pasó con la evacuación? Toda vez que esta mañana se hacían unas pruebas muy importantes, Paola, que eran las pruebas en las que se paraban las turbinas y se volvían a hacer arrancar y que generaba inquietud por lo que podía pasar o lo que pudiera pasar con el macizo rocoso, ¿no? Sí, lo que llama EPM las pruebas de rechazo, Juan Pablo, que es a máxima potencia poner a funcionar estas dos unidades, la 1 y la 2, que son las que van a entrar en operación y pues obviamente a raíz de la realización de estas pruebas tocaba hacer esa evacuación de todos estos municipios que están aguas abajo de Hidroituango, de la represa de Hidroituango y del río Cauca. Son Ituango, Tarazá, Valdivia y Briceño, más de 5.000 personas que pues fueron o están siendo evacuadas en este momento. 7 horas aproximadamente era lo que se tenía estimado durara esta evacuación, y también las pruebas que empezaron hacia las 9 de la mañana y que, como lo escuchamos antes de arrancar la emisión de hoy de Sigue la W al mediodía, terminaron justo al filo de las 12 y que fueron un éxito completo, según ha dicho EPM y según ha dicho también el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El balance de esta jornada. Sí, María, muchas gracias por la invitación y permitirnos entregar municipios en cumplimiento de la resolución 1056 expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero más que dar cumplimiento a la resolución, nos permitió continuar fortaleciendo las capacidades de respuesta no solo de las instituciones, sino también de las comunidades. En ese sentido, teníamos proyectado que alrededor de 5.220 personas salieran a realizar el ejercicio, y hoy 11:30 de la mañana tenemos un balance de unas 4.010, 20 personas. Entonces es un balance muy bueno. Exactamente. ¿Cuáles fueron las actividades que se realizaron durante toda la mañana y cuántos fueron los puntos? Ustedes tenían puntos en Briceño, Ituango, Tarazá y aquí en Puerto Valdivia. Claro que sí, fueron 17 puntos en los 4 municipios. En Briceños específicamente no fueron puntos de concentración, sino un punto de control que permitiera de esta manera hacer un control a aquellas personas que desarrollan actividades en la ribera del río. En el municipio de Ituango sí tuvimos un punto de concentración que fue en la Casa de la Cultura, donde salieron 15 familias. En el municipio acá de Valdivia tuvimos 10 puntos de concentración, donde, como le digo, el balance a las 11:30 de la mañana fueron de 3.010 familias, y en el municipio de Tarazá tuvimos 5 puntos de concentración. ¿Cómo fue eso de convencer a las familias? Veníamos de un simulacro en el que participaron 500 personas a lo sumo, y al principio de la mañana hablábamos con algunos habitantes y estaban un poco reacios a acceder a esas evacuaciones. ¿Cómo fue ese trabajo para que finalmente tuviéramos esa cifra de 4.000 personas evacuadas? Todo partió del ejercicio del simulacro que realizamos el 15 de noviembre. El 15 de noviembre nos permitió identificar a través de esa evaluación cuáles eran esas oportunidades de mejora, y en ese sentido lo que nos llevó a identificar es que necesitamos más articulación y un trabajo construyendo con las comunidades. Fue así que entonces, desde el mismo mes de noviembre, cuando salió la resolución y después del simulacro, empezamos a trabajar con los diferentes presidentes de las juntas de acción comunal, donde los llevamos al proyecto, donde les mostramos el estado actual de las obras, les explicamos del por qué la resolución 1056 y por qué también debíamos cumplirla. En ese sentido, entonces fue que concretamos con cada junta de acción comunal 2 cosas. Primero, la importancia del ejercicio, siempre pensando en fortalecer las capacidades de respuesta en el marco de la gestión del riesgo de todas ellas. En ese sentido, entonces, también darle como respuesta también a una circular que expidió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que es la 1087 del 21 de noviembre, donde reglamenta cómo sería esa asistencia alimentaria para las familias evacuadas. Entonces, ¿qué dijimos? Con cada Junta de Acción Comunal de los diferentes sectores vamos a permitirles que sean ellos las que atiendan también a sus comunidades. Entonces,
les entregamos unos recursos para que ellos adelantaran con las comunidades lo que llamamos olla comunitaria en cumplimiento de la resolución. Pero hay algo también muy especial y que no se queda solo con la evacuación y que es continuar trabajando con ellas en ese fortalecimiento y en la construcción y actualización de ese plan comunitario de gestión del riesgo. Fue así que entonces logramos que estos mismos líderes con sus comunidades también las sensibilizaran de la importancia del ejercicio y hoy los buenos resultados. Juan Pablo, me dicen que tiene pregunta. Sí, Ana María, es que quiero saber, no sé si su invitada, la doctora Miriam Trujillo, tiene información sobre los resultados de las pruebas y si se pudo evidenciar, tenemos entendido que en este momento pues se está evaluando lo que pasó durante la mañana cuando se hicieron esas pruebas de rechazo, pero si se pudo evidenciar, si se notó que existe algún riesgo para las comunidades aguas abajo después de haber prendido las 2 turbinas. Le pregunta a nuestra compañera Paola si durante las pruebas se pudo evidenciar algún riesgo para las comunidades. ¿Qué factores identificaron ustedes durante esas pruebas de rechazo de carga? Bueno, algo muy importante y por eso en cada punto de concentración tuvimos, además de otros profesionales, un profesional técnico para que de esta forma y una vez se empezaran a realizar las pruebas, se empezara a monitorear el estado no solo de la turbina, sino de las diferentes variables después de cada una de ellas, desde el PMU del proyecto Ituango se bajara esa información a ese profesional para que de esa manera ellos lo reportaran a cada una de las comunidades. Eso permitió que las comunidades en tiempo real fueran conociendo de la prueba, de los resultados de la misma y que de esa misma forma estuvieran tranquilas en esos sitios de concentración. ¿Cuál es justamente el balance de las pruebas en las comunidades aguas abajo, el caudal del río, la estabilidad de la montaña? Todas esas variables fueron monitoreadas, donde en términos, pues ya eso lo sabrán nuestros compañeros que están al frente del CMT, fueron un comportamiento pues estable, donde no se evidenció ningún riesgo para las comunidades. Con las mismas comunidades, los profesionales técnicos también hacían un ejercicio muy bueno y estamos durante la prueba, vengan, miremos el caudal del río para que ustedes vean que ni está disminuyendo ni está subiendo. Juan Pablo. A ver, doctora Miriam, yo quiero ahora que usted nos explique algo sobre la dinámica de la evacuación. ¿Por qué? Porque también esto, me imagino, sirve como una especie de simulacro ante una eventualidad que ojalá nunca, pero nunca se dé por cuenta de la situación de la hidroeléctrica y particularmente pues esa gigantesca pared de concreto que contiene el agua del Cauca río arriba. ¿En cuánto tiempo se logra evacuar esta zona abajo de la represa en caso de que se llegara a presentar una emergencia que, insisto, ojalá no pase, pero esto a ustedes les ayuda también a manejar tiempos, me imagino, a controlar tiempos y a estar preparados? Sí, claro. Nosotros en el marco del plan de gestión del riesgo del proyecto tenemos identificado unos tiempos de arribo. En ese sentido, en esas estaciones que están aguas arriba del proyecto, nos permite que en un momento dado, cuando se genere algún caudal del río, que aumente ese caudal, cuando estemos hablando, por ejemplo, en términos de incremento de lluvias, pero también donde se llegue a generar algún riesgo en el proyecto, nos da unos tiempos para poder informar a las comunidades. Hoy tenemos identificado que tenemos 6 horas para informar a las comunidades al sitio más cercano, que es Puerto Valdivia. Es un tiempo que para uno informar y evacuar. Andrea, que es importante. Porque en el simulacro de hoy se supone que la evacuación dura 7. Sí, claro, es que para allá voy. Eso significa 6 horas para avisar mientras, digamos, se llegara a generar algún elemento o alguna situación de emergencia. Pero, y para la evacuación, es decir, si para ustedes poner a salvo a la gente. Para poner a salvo a la gente, ¿son 7 horas como nos señalaba? ¿O puede ser esto mucho más rápido? ¿Podría ser algo de cuestión de un par de horas? ¿Cuál es la realidad? Tenemos 6 horas en nosotros identificar que existe, cuando se materializa el riesgo, tenemos 6 horas para que ese arribo llegue a la primera población, que es Puerto Valdivia, lo que nos facilita informar y también activar todo nuestro sistema de alerta temprana para que las familias o las comunidades sepan que se está materializando algún riesgo y en ese sentido salgan a esos puntos de encuentro que ya hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás
en el marco del plan de gestión del riesgo. Por eso en cada sector hay un líder de evacuación que sabe que si en un momento dado se materializa un riesgo, suenan los sistemas de alerta temprana, conocen las rutas de evacuación y los diferentes puntos de encuentro. Sí, señora Miriam, recordar también algo, y es que el gobierno nacional fue el que insistió en hacer esta evacuación. Claro, está muy bien, o sea, porque en su momento eso es prevención y gestión del riesgo, Andrea. Claro. Eso es algo que se tiene que hacer. Claro, se tiene que hacer, porque imagínese, muy grave donde sucediera alguna tragedia, incluso en estas pruebas que se están haciendo, porque EPM y la alcaldía de Medellín al principio dijeron, listo, vamos a iniciar las pruebas, y el presidente dijo, tenemos que hacer primero esta evacuación preventiva. En ese sentido, quiero que usted nos diga si están garantizados también los recursos en caso tal de que la población tuviera que irse algunos días, ese llamado que debe estar en constante monitoreo, por ejemplo, si es de noche, activar las alarmas, una persona que esté al frente siempre avisándole a la población, capacitación y eventualmente garantizar que las personas puedan estar a salvo 1, 2 noches en un sitio donde pueda resguardarse su vida. Todos esos recursos y operación logística, ¿usted nos dice que está absolutamente garantizado? ¿Y si la operación logística está garantizada? Bueno, es muy importante precisar que desde EPM y de acuerdo al monitoreo, las variables y a la estabilidad del proyecto, desde EPM nunca se había considerado evacuar a las comunidades. No obstante, y en el marco del principio de precaución que trae la ley 1553 de gestión del riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo pues motivó esa resolución y de esa manera ordenó que adelantáramos esta evacuación preventiva, de modo preventiva, bajo el principio de precaución, antes de la entrada en operación de las unidades 1 y 2 y durante esta prueba que fue la identificada en esa mesa técnica. En ese sentido, pues EPM es muy respetuoso a la institucionalidad y de esa manera es que estamos dando cumplimiento a ese artículo 4 de esa resolución 1056. No solo desde EPM, sino desde el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo a través del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, nos alistamos para un ejercicio como este de evacuación preventiva, sino que siempre empezamos a identificar las capacidades que tiene cada una de las entidades que debe brindar un apoyo a cada uno de los municipios en el momento de materializarse algún escenario de riesgo. En este sentido, para este ejercicio, no solamente desde el DAGRAN que activó todas las entidades operativas, sino desde EPM identificamos esa capacidad logística, administrativa, recursos humanos y económicos para atender cualquier evento que se pudiera presentar y en ese sentido atender las comunidades y dar ese apoyo y acompañamiento a los municipios. Ana María, finalmente yo quiero saber, teniendo en cuenta pues lo que le preguntaba Andrea, y uno se imagina como ese escenario de tanta angustia para las personas que están en estos municipios, si hay como algún tiempo en el que uno diga, ya pasó el riesgo, si hay como establecido un momento en el que ya Hidroituango empiece a operar, el río empiece a bajar con más fuerza, pero que digan, listo, ya, hasta aquí hubo riesgo y hasta aquí se acaba, digamos, como ese plan de evacuación y de gestión. Pues tanto el alcalde como el gerente como la Unidad Nacional del Riesgo han dicho que por la situación y por la contingencia en Hidroituango no va a haber una estabilidad 100% asegurada, pero que con los trabajos que están haciendo, pues se mitiga mucho ese riesgo de una emergencia o que se repita incluso la contingencia del 2018. El mismo alcalde lo dijo, un proyecto como Hidroituango no va a ser 100% estable. Eso no, digamos que erradica el riesgo en las poblaciones, pero tampoco hay un riesgo latente en este momento, según lo dicen las mismas pruebas que se hicieron hoy, con la estabilidad del terreno, con el caudal del río Cauca. De todas formas, las comunidades tienen una zozobra, porque todo hay que decirlo, las comunidades persisten en la zozobra y siguen pidiendo el acompañamiento de EPM, del DAGRAN y de todos los organismos de socorro. Pues Ana María, muchas gracias por traernos esta información desde el pie de la zona en donde está ubicada esta represa de Hidroituango. Gracias a Miriam Trujillo por traernos toda esta información que es importante y hay que tenerla en cuenta. Yo insisto, esto no es una tontería, esto no es un capricho, esto es prevenir, y prevenir implica, sí, a veces incomodidades, implica a veces tener que hacer algunas evacuaciones preventivas,
pero eso es lo que nos permite anticiparnos a cualquier emergencia. Ana María, gracias y siga aguantando calor, que ahorita la temperatura va a subir a 34 grados. A disfrutar, Ana María, a disfrutar, qué rico. Se fue con el calor. Con el calor y la humedad, ¿no? Claro, y yo me quedo con ese comentario de Carlos Sepúlveda. El riesgo nunca se acaba, dice Alcon Ortini. Eso no se puede decir. Hasta aquí llegó el riesgo, nadie sabe. Yo creo que siempre toca estar en alerta, no en pánico, pero sí vigilantes para lo que pueda ocurrir y se puede actuar. Pero muy triste, porque entonces sí, vamos a generar energía con este proyecto, pero ¿a qué costo también para las personas que están allá y que en cualquier momento, porque el riesgo nunca se acaba y la zozobra siempre va a estar ahí latente, pues van a tener que estarse moviendo y a estar en peligro también? Bueno, pues sí, eso es cierto. Vivir en la zozobra tampoco es que sea una cosa maravillosa, pero por lo menos estar alertas. Sí. Eso es lo importante. Sí, sí, eso Una micropausa, porque llega don Mauricio Beltrán a contarnos más sobre la mesa de trabajo que ya se instaló, con un objetivo que es clave para el suroccidente del país. Hablar del cese, el silencio de las armas. En Cali, eso ya es una noticia que resultaría importantísima para esa zona de Colombia. Una pausa cortica, les vamos a contar el cómo y qué está pasando de la mano de Mauricio Beltrán. Ya volvemos. Sigue la W.